Bienvenidos a la clase 20 en la que vamos a complementar la clase anterior con respecto al pasado simple. Quiero primeramente que eches un vistazo a estos enunciados y que me digas cuáles son afirmaciones, negaciones o preguntas. ¿Cómo puedes identificar una de otra? Bueno, aquí tienes las respuestas. Como puedes darte cuenta, esto es una cuestión tal vez de lógica, pero es importante para que puedas entender este tema. Si tiene el enunciado signos de interrogación, se trata de una pregunta. Si existe la palabra no, fíjate cómo aquí está la palabra no, aquí también, entonces eso es una negación. Y si no tiene signos de interrogación, ni tampoco la palabra no, se trata de una afirmación por lógica. Las traducciones de estos enunciados son estas. Did Anna read a book yesterday? I lent Anna a book. Did you forget your keys? Paul lost his wallet. My father bought a car. She did not fall in love with you. My brother did not live in Canada. I learned French in Paris. They did not sell their house. We did not arrive late to the meeting. Esto es simplemente para calentar motores. En realidad vamos a iniciar con la siguiente mnemotecnia. Sí, en la anterior te di otra estrategia para que te acuerdes cuál es la estructura básica para afirmar. Esta estructura que te estoy mostrando aquí es la básica y universal para que puedas negar. No tan solo en pasado simple, que es el tiempo que estamos viendo, sino en todos los tiempos que existen en inglés. ¿A qué se refiere esta mnemotecnia? Te dice qué elementos y, lo más importante, en qué orden. ¿Ok? Primero, son 4 elementos. El primero es el sujeto, después es un auxiliar. Como ahorita estamos en pasado simple, el auxiliar va a ser el did. ¿Ok? Ese es el que te va a ayudar a dominar este tiempo para negar o para preguntar. Después viene el verbo en presente, sorpresa. ¿Ok? Fíjate cómo, aunque estemos hablando de pasado simple, pero ya el verbo no lo vamos a poner en pasado, sino en presente. Tanto para negar como para preguntar, todos los verbos se comportan como si fueran regulares. ¿Por qué razón? Porque la forma que se utiliza es la primera que nos aprendemos, la del presente simple o infinitivo. Y al final los complementos. ¿Ok? Entonces, esta es la mnemotecnia, la estrategia que te comparto para que puedas dominar este tema que ahorita estamos complementando. Por ejemplo, si tú fueras a traducir estos 3 enunciados: no dormí bien, no pusimos atención o no llovió hoy. ¿Ok? Mucho cuidado. No pienses en español y quieras primero poner el no. ¿Ok? Esto es español. Esto que te estoy poniendo acá arriba es inglés. ¿Ok? Primero tienes que pensar en estos 4 pasos. Te los coloco aquí para que sepas qué va primero. Paso número 1, los sujetos. ¿Cuál es el sujeto de cada enunciado? Estos. ¿Ok? Que no te importe qué dice o cómo empieza acá en español. Eso pasa a segundo plano. Aquí lo importante es seguir la ley del inglés. Después sigue el auxiliar. Ya te dije, como estamos en pasado, el auxiliar va a ser did y lo vamos a poner negativo porque se trata de una negación. Yo te recomiendo que utilices la contracción del did con el not, queda didn't. Si pones did not es correcto, pero esto es lo más común. Yo les enseño lo más común para que de esa manera sea más fácil para ustedes entender y poderse comunicar. Paso número 3, el verbo tiene que ir en presente. ¿Sí? Aquí ya no te preocupes de los regulares e irregulares. Aquí solamente va la primera forma que nos aprendemos del verbo. ¿Ok? Y después el complemento al final, de esta manera. Así es como vas a poder decir cualquier cosa que tengas en tu mente o que necesites comunicar. ¿Ok? Repite conmigo. I didn't sleep well. We didn't pay attention. It didn't rain today. Ahora, es muy importante también que sepas lo siguiente. Cuando se trate del verbo to be, que es el verbo ser o estar, o algún verbo modal, ¿ok? No se va a aplicar este auxiliar que ahorita te acabo de decir, el did. Ellos solitos no necesitan de ningún auxiliar para poder negar o para poder preguntar. Recuerda que eso lo vimos también, el pasado simple del verbo to be lo vimos en la clase 17 y vimos cómo él solito puede
negar y puede preguntar. Ahí no tenemos que aumentar el auxiliar did. ¿Ok? Sí lo vamos a hacer con todos los otros verbos que son, todos casi, la mayoría de estos podríamos decir que solamente son 8 verbos con los que no se utiliza el did. Pero con todos los otros miles que existen, sí vamos a utilizar el did, la regla que te acabo de decir anteriormente. Estos enunciados los traduciríamos de la siguiente manera. Fíjate cómo acá no tenemos el verbo tener, encontrar, saber, trabajar. Entonces, estos no son verbos modales ni tampoco es el verbo ser o estar. Por eso es que utilizamos el did como auxiliar para negar. Acá, sin embargo, sí tenemos el verbo estar o el verbo poder, que son verbos modales, o el verbo to be. Aquí no utilizamos para negar el did. Importante que también sepas esta diferencia. Ejemplo, we weren't here yesterday. My room wasn't clean. We couldn't come this morning. I couldn't finish this project. Son negaciones y no estamos utilizando el did por lo que te acabo de explicar. En cambio acá sí utilizamos el did porque son verbos distintos. We didn't have money. I didn't find the keys. She didn't know the truth. They didn't work yesterday. A continuación vamos a tener una poca de práctica de esta estrategia, la estrategia suave precoz 1, 2, 3, 4. Quiero que pauses también el video, vamos a seguir la misma dinámica para que puedas tener retroalimentación con tus respuestas correctas e incorrectas. Pausa el video porque a continuación te voy a mostrar las respuestas. En primer lugar, identificar cuáles son los sujetos de cada enunciado. Te repito, no pienses en español. Pensar en español es querer iniciar con el no o querer iniciar sin un sujeto. No, pensar en inglés es seguir esos 4 pasos. Primero, sujetos. Después, el auxiliar negativo, porque estamos hablando de negaciones. ¿Cuál es el auxiliar? El mismo que se va a utilizar para todos estos enunciados, didn't. El tercer elemento que debiste haber colocado aquí es el verbo en presente. Te has de preguntar, maestro, ¿por qué el verbo en presente si son enunciados en pasado? Bueno, porque ya aquí tenemos el auxiliar did. Este nos indica que todo lo que decimos aquí está en pasado. Ya no hay necesidad de poner aquí otra vez el verbo en pasado. Estaríamos redundando. Es como si en español dijéramos salte para afuera o métete para adentro, oríllate a la orilla. ¿Sí? No podemos hacer eso. Ya este did nos indica que este enunciado está en pasado. Por eso es que aquí hay que poner el verbo en presente. Y al final vienen los complementos. Repite conmigo la pronunciación de estas oraciones. He didn't come last week. She didn't help you. We didn't have classes. I didn't understand the class. Eva didn't learn English. Oscar didn't like the food. I didn't drink a lot. Jenny didn't go to the party. It didn't rain this week. I didn't see Anna yesterday. Excelente, espero te haya ido bien y si no, la ventaja de estos medios digitales en los que estamos trabajando es que puedes repetir esta clase o este video. A continuación, la otra estructura que tu mente debe reconocer, que debe hacer automática, es de qué manera vamos a hacer preguntas en pasado simple. Para empezar, debes de comprender que existen preguntas positivas y negativas. Positivas me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, puedo decirte, ¿dormiste bien? ¿Okay? O puedo decirte, ¿no dormiste bien? ¿Sí? Las dos son preguntas, estoy preguntando lo mismo, pero aquí muy importante que identifiques esto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, ¿cómo vamos a hacer preguntas en pasado simple? Va a ser la misma estructura o mnemotecnia que aprendimos, excepto que el auxiliar, que ya dijimos que es did, lo vamos a colocar antes del sujeto, ¿ok? Este no lo vamos a llevar antes del sujeto. Esa es la única diferencia. Los demás se quedan en el mismo lugar, ¿ok? ¿Cómo traduciríamos esto? Primero entonces poniendo primero el auxiliar. Si la pregunta es negativa, entonces el auxiliar lo pones negativo, didn't. Si es positiva, solamente el auxiliar solito, did. Después seguiría el sujeto, después el verbo en presente y al final el complemento. ¿Ok? Didn't you sleep well? Did you sleep well? Acuérdate de hacer la entonación hacia arriba cuando hagas preguntas.
Muy bien, entonces espero te haya quedado claro cómo hacer preguntas en pasado simple, simplemente cambiando de posición el auxiliar, poniéndolo antes del sujeto. Y si primero hubiese una palabra interrogativa, esas que llevan W, ejemplo, what, when, why, etc., primero tendrías que colocar esa, después el auxiliar, después el sujeto, verbo en presente y el complemento al final. Y recuerda, se me olvidaba decirte que en inglés solo ponemos un signo de interrogación, ¿sí? Un question mark lo ponemos hasta el final. Acuérdate que en español ponemos uno al inicio y otro al final. En inglés solamente ponemos uno al final. Quiero también que hagas los siguientes ejercicios siguiendo la misma dinámica. Pausa el video y trata de traducir estas preguntas al inglés. Todas están en pasado simple, o sea que lo único que tienes que seguir es la regla que estamos viendo en esta clase. Las respuestas correctas de este ejercicio para que puedas contrastar es lo siguiente. What did you do yesterday? How did you feel today? Where did your sister go? What did you eat today? When did you arrive? Did you like the party? Did you bring the money? Did you tell Dylan? Did they do the homework? Did you study a lot? Esta es la manera en la que vas a formular preguntas en pasado simple. Ahora, otra información también muy vital que debes de saber es de qué manera vas a responder preguntas en pasado simple, ¿ok? Imagínate que te preguntan, ¿te gustó la fiesta? En español nosotros podemos responder de tres distintas maneras. Podemos decir esta forma muy corta, sí, una forma muy cortante, súper cortita, o podemos decir sí, sí me gustó, o la forma completa, sí, sí me gustó la fiesta. ¿Okay? De estas tres formas podemos responder. Sin embargo, en inglés lo hacemos de la siguiente manera, ¿ok? Si te preguntaran ¿Did you like the party? Puedes utilizar también la forma corta, solamente decir yes, pero es una forma como que insípida, cortante, ¿ok? Sí se utiliza, pero es muy, muy cortante. La forma correcta en que lo tienes que hacer es decir yes, I did. ¿Qué significa yes, I did? Yes, I did significa sí, sí me gustó, o significa sí, sí me gustó la fiesta. Solamente con este pedacito que tenemos aquí ya estás diciendo todo esto, ¿sí? Importante. Ahora, si vas a decir que no, si tu respuesta va a ser negativa, vas a decir no, respuesta corta, o la otra, no, I didn't. Esta es la que yo te recomiendo más. Pon mucha atención también a los siguientes ejemplos, ¿ok? Recuerda que para formular una pregunta primero tenemos que colocar el auxiliar y después el sujeto de esa pregunta. Las traducciones de estas serían estas. Did you like the party? Did you bring the money? Did you tell Dylan? Did they do the homework? Did he arrive yesterday? Como puedes ver en las distintas preguntas, los sujetos varían. ¿Por qué? Porque así lo indica la pregunta en español. Ahora, si estos enunciados te los preguntaran a ti y tuvieras que responderlos, la opción de responderlos es la siguiente. Tienes que responder sí o no de acuerdo con el sujeto que está aquí en la pregunta. Aunque te estén preguntando aquí, pero tienes que respetar el sujeto que está en la pregunta. La primera, ¿Did you like the party? Yes, I did, porque te estoy preguntando a ti. En la segunda, el sujeto es ella. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿Did she bring the money? Te pregunto a ti, ¿ella trajo el dinero? Si es que es cierto, vas a decir, yes, she did. Aquí no vayas a decir, yes, I did, porque no es que no te estoy preguntando si tú trajiste el dinero, sino si ella lo trajo, ¿ok? Importante que haya esta correspondencia. Siguiente, ¿Did you tell Dylan? Te digo, ¿le dijiste a Dylan? Yes, I did, ¿ok? Ahí sí te estoy preguntando a ti. Siguiente, ¿Did they do the homework? Yes, they did. Aquí ponemos otro sujeto porque es el que está o del que te estoy preguntando. ¿Did he arrive yesterday? ¿Llegó él ayer? Yes, he did. ¿Ok? Entonces, muy importante que coincida esta información. Sí, las respuestas de acuerdo con el sujeto en la pregunta. Ahora, si las respuestas fueran negativas, pues lo diríamos de la siguiente manera. No, I didn't. No, she didn't. No, I didn't. No, they didn't. No, he didn't. Espero te haya ido muy bien en la comprensión de este tema, que es
uno de los tiempos más importantes del inglés es algo que tienes que dominar y es el pasado simple. De mi parte esto ha sido todo. Como siempre, lo único que te pido es que me ayudes. ¿De qué manera? Regálame un like, un comentario y sobre todo comparte esto con tus redes sociales. Eso me ayuda mucho para que pueda yo continuar haciendo este tipo de material. Nos vemos hasta la siguiente clase. Have a nice and wonderful day.